A los 50 años, Esperanza tenía 200 pesos en el banco, 200, y una vida entera construida para otros. Pero lo que hizo en los 6 meses siguientes es tan sencillo que casi nadie lo cree cuando se lo cuento. Escúchame bien, porque si alguna vez miraste tu cuenta bancaria y sentiste que el piso se abría bajo tus pies, esta historia es tuya. Si alguna vez sonreíste en la mesa familiar mientras por dentro algo se apagaba, esta historia es tuya. Si trabajaste 20, 30 años y un día te preguntaste, ¿y yo? ¿Cuándo soy yo? Esta historia es completamente tuya. Hay mujeres que llegan a los 50 con cansancio acumulado de tanto dar, que se levantan antes que todos y se acuestan después que todos, que saben el nombre del médico de cada hijo, el horario de cada esposo, el gusto de cada quien en la mesa, pero que han olvidado, hace mucho, cuál es su propio color favorito. Esperanza era esa mujer. Y estaba a punto de descubrir algo que iba a cambiarlo todo, no de golpe, no de un día para otro, sino de esa manera silenciosa, profunda y real, en que cambian las cosas que de verdad duran. Esperanza Ruiz tenía 50 años, 3 hijos adultos y un esposo al que había amado con todo lo que tenía desde los 19. Vivía en la colonia Guerrero, en Ciudad de México, en una casa de paredes color crema, que ella misma había pintado 2 veces. Trabajaba como auxiliar de intendencia en una clínica privada del centro. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, pero su jornada real nunca terminaba. Llegaba a casa, hacía la comida, recogía, lavaba, acomodaba. Los fines de semana limpiaba la casa de su suegra en Tepito porque era lo correcto y porque nadie más lo iba a hacer. Nunca se quejó. O sí se quejó, pero solo con Dios, en voz muy baja, antes de dormir, cuando ya todos roncaban y ella seguía con los ojos abiertos mirando el techo. Su sueño, el que cargaba desde joven, era sencillo: ahorrar suficiente para poner un pequeño negocio de tamales. Nada grande, solo un carrito, una estufa y la receta de su mamá que había aprendido de niña en Oaxaca. Ese sueño lo había guardado como se guardan las cosas frágiles, en el fondo, bien envuelto, lejos del frío. Pero los años pasaron y el sueño seguía guardado. Siempre había algo más urgente: la colegiatura, el dentista, el gas, el arreglo del carro. Lo que Esperanza no sabía es que el problema no era el dinero, era algo mucho más profundo, y tardaría en entenderlo. El día que todo se derrumbó fue un martes de noviembre. Esperanza llegó a casa después del trabajo con una bolsa del mercado en cada mano y los pies ardiendo dentro de los zapatos negros de siempre. Abrió la puerta. La casa olía a cigarro. Rodrigo, su esposo, estaba sentado en el sillón con el teléfono en la mano. Ella dejó las bolsas en la cocina, se lavó las manos y fue a saludarlo. Él no levantó la vista. Esperanza empezó a desgranar los ejotes, y entonces, sin que ella lo buscara, sus ojos cayeron sobre el estado de cuenta que Rodrigo había dejado sobre la mesa de la sala. Un estado de cuenta de una tarjeta que ella no conocía, con movimientos que no reconocía, restaurantes, un hotel en Cuernavaca, una joyería en Polanco. Se quedó inmóvil con un ejote en la mano. No dijo nada. Respiró. Siguió desgranando. Esa noche, mientras todos dormían, Esperanza entró al baño, abrió la llave del lavabo para que el ruido tapara cualquier sonido, y lloró hasta que le dolió el pecho. Lloró sin gritar, con la mano apretada contra la boca, con los ojos cerrados y la espalda contra la pared fría. No era solo la traición, era el golpe de darse cuenta de que había construido una vida entera sobre una mentira y de que en esa vida ella no tenía nada, ninguna cuenta propia, ningún ahorro, ningún nombre propio en ningún papel importante. Todo estaba a nombre de Rodrigo, la casa, el carro, todo. Ella tenía 200 pesos en una cuenta de débito que casi nunca usaba. 200 pesos, a los 50 años. Al día siguiente fue al trabajo como si nada. Sonrió a los pacientes, limpió los pasillos. Nadie supo nada. Pero por dentro, algo había muerto.
Y algo, muy pequeño todavía, había comenzado a nacer. Durante las semanas siguientes, Esperanza vivió una guerra callada. No confrontó a Rodrigo. Tenía miedo. Miedo de quedarse sin casa, sin sustento, sin nada. Miedo de que sus hijos la miraran diferente. Miedo de lo que la gente del barrio fuera a decir. Y ese miedo la estaba consumiendo. Dejó de comer bien. Preparaba la comida para todos y ella se servía lo que sobraba. Empezó a llegar al trabajo con ojeras que el maquillaje barato no lograba tapar. Su jefa le preguntó una vez si estaba enferma. Ella dijo que era gripa. Un sábado de diciembre, Esperanza sacó una maleta del closet, la puso sobre la cama, la abrió y se quedó parada ahí mirándola, sin poder meter nada adentro. No porque no quisiera irse, sino porque no tenía a dónde ir. No porque no quisiera irse, sino porque no tenía a dónde ir. No tenía dinero, no tenía plan, no tenía nada que fuera solo de ella. Cerró la maleta, la volvió a guardar. Se sentó en el borde de la cama y pensó, por primera vez en su vida, que quizás simplemente no había salida. Ese fue su momento más oscuro. Fue en la fila del banco donde todo cambió. Era lunes, temprano, 2 días después de haber guardado la maleta. Esperanza había ido a pagar un servicio. La fila avanzaba despacio, hacía frío. Ella traía el abrigo gris de siempre y los ojos enrojecidos que ya ni intentaba esconder. Delante de ella había una señora mayor. Tendría 70 y tantos años. Chaparrita, con el cabello blanco recogido en un chongo apretado y una bolsa de tela bordada colgada del brazo. Vestía de azul marino. Tenía las manos llenas de manchas del tiempo, pero los movimientos de alguien que sabe exactamente lo que hace. La señora se volteó, sin razón aparente, y miró a Esperanza directamente a los ojos. No dijo buenos días, no preguntó nada. Solo dijo, en voz baja y tranquila: «Tienes cara de mujer que cargó demasiado tiempo algo que no le tocaba cargar». Esperanza sintió que el pecho se le apretaba. Quiso decir que no, que estaba bien, que era gripa, pero no le salieron las palabras. La señora se llamaba Doña Carmen. Había enviudado a los 43. Había criado 4 hijos sola, en Iztapalapa, vendiendo garnachas en la esquina de su casa. Ahora tenía 69 años, una pequeña propiedad pagada y dinero suficiente para vivir tranquila. No lo dijo para presumir. Lo dijo porque Esperanza le preguntó, tímidamente, cómo había podido. Doña Carmen la miró un momento, luego dijo: «El primer paso no es el dinero, es decidir que tú también cuentas». Y nada más. La fila avanzó, cada quien hizo su trámite. Pero cuando salieron, Doña Carmen le dio a Esperanza un papelito con su número de teléfono y le dijo: «Si quieres platicar, aquí estoy, una sola vez, después tú sola». Esperanza llamó a Doña Carmen 3 días después. Se encontraron en una fonda cerca del metro, un mediodía de semana. Doña Carmen pidió un café de olla. Esperanza pidió lo mismo, aunque nunca tomaba café a esa hora. La primera cosa que Doña Carmen le dijo fue algo que Esperanza no esperaba. «¿Tienes una cuenta solo a tu nombre?» «Tengo una cuenta de débito», empezó a decir Esperanza. «Solo tuya, que él no sepa». Silencio. Ese mismo día, de regreso del trabajo, Esperanza entró a una sucursal bancaria y abrió una cuenta de ahorros, solo a su nombre, con los 200 pesos que tenía. La cajera le explicó todo. Esperanza firmó. Salió a la calle y sintió algo raro en el pecho, algo que no sentía hace años. No era alegría todavía, era algo anterior a la alegría. Era presencia, era sentirse real. Eso fue lo primero que aprendió, que tener algo solo tuyo no es egoísmo, es la base de todo lo demás. Las semanas siguientes fueron difíciles. Esperanza empezó a apartar dinero. Poco, muy poco al principio. 50 pesos aquí, 30 pesos allá. Lo que sobraba del mandado, lo que le daban de propina a veces en la clínica por un favor extra, lo guardaba en su cuenta nueva, sin decirle a nadie.
Un día su cuñada, la hermana de Rodrigo, la llamó por teléfono para preguntarle por qué Esperanza ya no iba a limpiar la casa de su suegra los sábados. Uma bobolo a una lotazarinifo la llamó por telorita para portarle por qué Esperanza ya no iba a limpiar la casa de su suegra los sábados. Esperanza respiró hondo y dijo: porque esos sábados los necesito para mí. Se hizo un silencio largo al otro lado de la línea. Colgaron sin despedirse bien. Esperanza sintió que el corazón se le iba a salir del pecho, pero no llamó de vuelta a pedir disculpas. Por primera vez en mucho tiempo, no lo hizo. Eso fue lo segundo, que decir no también es un acto de amor propio, y duele al principio, y vale la pena. Con los sábados libres, Esperanza empezó a hacer algo que la avergonzaba contar. Practicaba sus tamales, compraba la masa, el relleno, las hojas. Se sentaba en su cocina sola y recordaba los movimientos de sus manos de cuando era niña y veía a su mamá hacerlos. Lloraba a veces, no de tristeza, de algo más complicado. Una tarde se los llevó a sus vecinas del edificio, las señoras del cuarto piso, del primero, del tercero. Las invitó a probarlos. Las señoras dijeron que eran los mejores tamales que habían probado en años. Una de ellas, doña Hortensia, le preguntó si vendía. Esperanza dijo que no sabía. Doña Hortensia dijo: pues ya sabe. Eso fue lo tercero, que el talento guardado no sirve de nada, solo sirve cuando lo sacas. El cuarto aprendizaje llegó de la manera más dolorosa. Rodrigo encontró el papelito con el número de la cuenta nueva. No dijo nada en ese momento, pero esa noche, en la cena, empezó a hacer comentarios. Que si Esperanza andaba con secretos, que si una mujer casada no necesitaba cuentas separadas, que si eso era señal de que algo andaba mal en el matrimonio. Esperanza lo miró de verdad, quizás por primera vez en años, y pensó: él tiene cuentas que yo no conozco, tiene movimientos que yo no sé, tiene una vida que yo descubrí por accidente. Y lo que le dije era que yo no debía tener una cuenta propia. No dijo nada de eso en voz alta. Pero algo en ella se asentó, como cuando el lodo del río se va al fondo y el agua queda clara. Entendió que hay personas que necesitan que tú no tengas nada para que sigas necesitando de ellos, y que reconocer eso no es odio, es claridad. El quinto aprendizaje vino de doña Carmen, en un mensaje de texto, breve como ella. El dinero no te va a salvar, pero saber que puedes ganarlo tú sola, eso sí. 6 meses después de aquel martes de noviembre, Esperanza tenía en su cuenta, escrita solo a su nombre, una cantidad que no iba a decir aquí, porque no importa el número. Importa lo que significaba. Significaba que si necesitaba irse, podía irse. Que si quería quedarse, era una decisión, no una obligación. Que tenía opciones. Por primera vez en 30 años, tenía opciones reales. Los sábados había empezado a vender tamales. Primero en el edificio, luego en la cuadra. Luego doña Hortensia la recomendó con su grupo de oración, y el grupo de oración la recomendó en el trabajo de sus hijos. Y así, de boca en boca, de manera silenciosa y firme, Esperanza fue construyendo algo. No era un negocio todavía. Era una promesa, era la demostración de que podía. Sus hijos notaron el cambio antes que nadie. El mayor le preguntó un domingo si estaba tomando algún curso. Ella dijo que no. Le preguntó si algo había pasado. Ella sonrió y dijo: sí, empecé a tomarme en serio. En el trabajo, su jefa la llamó un día y le ofreció un turno adicional con mejor pago. Antes, Esperanza lo habría rechazado porque ¿quién iba a hacer la comida? ¿Quién iba a recoger? ¿Quién? Esta vez dijo que sí, y repartió las responsabilidades de la casa como si fuera lo más natural del mundo, porque lo era. La relación con Rodrigo no se arregló. Algunas cosas no se arreglan, pero eso ya es otra historia, y Esperanza decidió que esa historia también le pertenecía solo a ella, y que la iba a escribir a su propio ritmo. Lo que cambió en esos 6 meses no fue su cuenta bancaria. Fue su manera de caminar por la calle, la forma en que levantaba la vista,
la manera en que decía su nombre cuando se presentaba. Las vecinas decían que se veía diferente. Más descansada, decían, aunque en realidad estaba trabajando más que nunca. Lo que pasaba es que ya no cargaba el peso de lo que no le tocaba cargar. Fue en la fila de la misma farmacia donde compró el Tempra de siempre, un jueves por la tarde. Detrás de ella había una mujer de unos 40 y tantos años, ojos hundidos, bolsa apretada contra el pecho, el tipo de mirada que Esperanza reconoció de inmediato porque había sido la suya. Pagaron cada quien, salieron a la calle. Esperanza no sabe bien por qué lo hizo. Quizás fue el instinto, quizás fue doña Carmen actuando a través de ella. Se detuvo, se volteó y le dijo a la mujer en voz baja: «Disculpe, ¿está bien?». La mujer la miró con desconfianza. Dijo que sí, que gracias. Esperanza asintió y luego dijo, despacio: «Yo tampoco estaba bien hace un año y alguien se detuvo a preguntarme. Solo quería hacer lo mismo». La mujer tardó un momento. Luego los ojos se le llenaron. No hablaron mucho. Esperanza le dijo que lo primero era tener algo solo de ella. Una cuenta, un plan, un sábado. La mujer escribió algo en su teléfono. Antes de separarse, Esperanza recordó las palabras de doña Carmen y las dijo tal como las había recibido. El primer paso no es el dinero, es decidir que tú también cuentas. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántos años llevas viviendo para todo el mundo, menos para ti? ¿Cuántas veces guardaste tu sueño para después y después nunca llegó? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo, lo que sea, solo porque tú querías? No te pido que cambies tu vida hoy. Te pido algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. Comenta aquí abajo, di aún, y cuéntame qué vas a hacer hoy, solo por ti. Puede ser tomarte un café sin apuro. Puede ser llamar al banco. Puede ser sentarte 5 minutos en silencio sin atender a nadie. Lo que sea, pero que sea tuyo. Quiero leer cada comentario, cada uno. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto, una hermana, una amiga, una prima, una compañera de trabajo, mándale este video ahora mismo. No lo dejes para después, porque a veces lo que alguien necesita es saber que no está sola. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ser, aunque sea en este momento, tuya. Yo creo en ti. Aunque todavía no te creas tú misma, yo ya creo.